Para este ejercicio nos dan un rectángulo llamado ABCD. Este rectángulo nos están pidiendo que averigüemos cuánto vale el ángulo que estoy marcando con el signo de pregunta, que es el ángulo que se forma desde C hasta A hasta D, CAD, ángulo CAD. Entonces, ¿qué información nos dan? Nos dicen que el ángulo ABC, BCA es 60 grados. El ángulo que se marca en esta parte, este ángulo que es el BCA, es de 60 grados. Entonces, ¿qué quiero hacer? Averiguar cuánto vale este de acá arriba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y averiguarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y yo sé que el triángulo que tengo acá, aquí forma un triángulo entre A, C, B y nuevamente hasta A, es un triángulo. Como yo tengo un triángulo, conozco mucha información de los triángulos. Entonces, con esa información que conozco y de antemano de los triángulos, pues puedo hacerlo. ¿Cuál es esa información? Yo sé que un triángulo siempre está formado por todos los ángulos que tenga y 180 grados va a sumar esos tres ángulos. Cualquiera que sean, como yo los haga, el triángulo que yo haga, mientras sea un triángulo, va a sumar 180. Entonces acá yo marqué 1, 2 y 3 ángulos. El primer ángulo es el que nos dieron el valor, que era de 60 grados. Este segundo ángulo, como yo sé que esto es un rectángulo, entonces esta parte de aquí es un ángulo recto. Los ángulos rectos tienen un valor de 90 grados. Entonces, ¿qué me faltaría? Hallar este tercer ángulo. ¿Cómo lo hago? Yo sé que 180 es la suma de los tres. Entonces, al 1 y al 2, que ya lo conozco, los voy a pasar a restar a este lado. Los voy a pasar a restar y voy a dejar el ángulo de 3, el ángulo 3, lo voy a dejar quietico para averiguar cuánto vale. Entonces 180 menos el ángulo 1 menos el ángulo 2. 180 menos el ángulo 1 valía 60 menos el ángulo 2 valía 90. Entonces esa resta me da al fin 30 grados. Entonces el ángulo 3 que hallamos me da 30 grados. Pero ¿para qué hicimos todo esto? Si lo que me están pidiendo es el ángulo de aquí arriba. Pues si yo ya sé que todo este ángulo de acá grande es de 90, porque esto es un ángulo recto entre D, A y B. Este ángulo grande es de 90 porque es un ángulo recto. Pues ¿qué puedo hacer? Si yo ya sé cuánto vale esta pequeña parte, el ángulo 3, puedo hallar esta pequeña parte de acá, que es el ángulo que nos está preguntando. Entonces, ¿qué yo hice? Traje este ángulo grande pues es igual a este ángulo pequeño de entre B, A y C, y el ángulo que se forma entre C, A y D, que es el ángulo pregunta. Entonces, el ángulo 4, que es el grande, es igual al ángulo 3 y sumado el ángulo pregunta, el que estamos averiguando. Entonces el ángulo 4 lo voy a dejar quieto. Este ángulo 3 está sumando, ¿cierto? Entonces pasa al otro lado de la función y de la ecuación a restar. Entonces me queda ángulo 4 menos ángulo 3 igual al ángulo pregunta. Entonces el ángulo 4, que era el grande, dijimos que era de 90 grados. El ángulo 3, que fue el que hallamos acá arriba, que vale 30 grados. 90 menos 30 nos da 60, y eso es igual al ángulo pregunta. Entonces esa sería nuestra respuesta. El ángulo que se forma en CAD es igual a 60 grados.